Bienvenidos a Economía en Breve, número 311 del 23 de abril del 2023. Esta semana estuvo muy tranquila en cuanto a información económica, pero hubo algunos eventos del entorno político interno que hay que comentar. Comenzamos con una noticia muy llamativa, por cierto, del ámbito de los medios, con la cadena de noticias Fox News accediendo a pagar $787.5 millones para terminar la demanda por difamación que la empresa Dominion Voting Systems había interpuesto acusando a Fox de mentir deliberadamente sobre las elecciones. El acuerdo da la razón a Dominion y me encantó lo que su abogado dijo. La verdad importa, las mentiras tienen consecuencias. Que alguien le transmita estos mensajes al inquilino de Palacio que necesita urgentemente contener sus impulsos verborréicos, como veremos más adelante. Esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es inconstitucional el traslado del control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional que había propuesto el presidente y aprobado Morena en el Congreso. Con esta decisión, la Corte actúa como el contrapeso al poder que tanta falta hace para mantener el orden constitucional en el país, a pesar de todo el hostigamiento que han sufrido por parte de López Obrador, que está actuando cada vez menos como presidente y más como un autócrata. De verdad, es sorprendente y muy preocupante ver que en lugar de acatar la orden de la Corte, López Obrador instruye a sus subordinados a no contestarles el teléfono y nuevamente sale a vociferar en su conferencia mañanera en una falta total de respeto a uno de los poderes de la Unión. No le están saliendo bien las cosas a López Obrador, que tiene muchos frentes abiertos y que en lugar de tomar decisiones efectivas, recurre una y otra vez a la narrativa de su realidad alternativa, distrayendo a los no informados y dándoles el avión. Por cierto, varias veces y literalmente. Miren, como he comentado por aquí, el entorno político va a seguir subiendo en intensidad y tensión, ya que el presidente está cada vez más desesperado ante los embates de una realidad adversa que él mismo ha producido. Esta semana la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados dio un madruguete con la aprobación de cambios a la ley minera sin que se discutiera antes en comisiones, como es el proceso usual. Aún falta que la ley se apruebe en el Senado, pero este es otro de los ejemplos de acciones que golpean torpemente el entorno de negocios en el país y las posibilidades de desarrollo. La minería es una actividad intensiva en capital y conocimientos, ya que para que un proyecto minero sea rentable, se requiere no solo de tener a muchos científicos e ingenieros haciendo pruebas y planes muy sofisticados, sino también tener maquinaria pesada muy especializada, lo que a su vez requiere fuertes cantidades de inversión que se amortiza en periodos muy largos de tiempo. Y por ello, las concesiones usualmente duran tanto. Con los cambios a la ley no solo se afecta negativamente a las posibles nuevas inversiones en el sector, sino que se golpea también a empresas importantes de nuestros principales socios comerciales en un nuevo golpe a los acuerdos del Tratado de Libre Comercio. Miren, hace poco en una entrevista me preguntaban por el balance que ha dejado hasta el momento el gobierno de López Obrador y me puse a pensar cuál puede ser un buen indicador que refleje mejor lo que ha pasado. Y creo que el siguiente cumple bastante bien con este objetivo. En esta gráfica pueden ver la producción de cada año medida por el Producto Interno Bruto Real, dividida entre el número de personas que están ocupadas de acuerdo a lo que reporta el INEGI. Esto sería algo así como el PIB per cápita, pero entre las personas que están ocupadas, que son las que están de alguna forma participando en la producción de los bienes y servicios que hay en el país. Pues la gráfica cuenta una historia muy triste, ya que en lo que va del sexenio hasta el 2022, este indicador ha venido descendiendo para acumular una caída de 7.3%, alcanzando un nivel que no se veía desde el 2009, luego de la crisis global. Verdaderamente vamos retrocediendo como los cangrejos en los temas de desarrollo. Esta gráfica nos dice también que la productividad de las personas ocupadas va en franco declive y esto no se debe a la pandemia que podemos ver aquí en la flecha pequeña y gorda de la gráfica, sino a la falta de inversión adecuada ante un entorno de negocios fuertemente golpeado por las malas decisiones de esta administración.
En México se está deteriorando tanto el capital físico como el capital humano ante la falta de inversión adecuada en infraestructura y en educación. Esta gráfica debería ser suficiente para entender que tenemos que revertir el curso y dar un giro de 180 grados en la política pública y comenzar a tomar mejores decisiones. Pero como vemos en los discursos y acciones del presidente, esto pues no va a ocurrir pronto. Lo bueno es que cada vez le queda menos tiempo a este gobierno y el siguiente debería restituir al menos en parte la coherencia de la política pública. Pasando a los indicadores, el INEGI publicó su indicador oportuno de la actividad económica, que recordemos es un ejercicio estadístico para anticipar los resultados del indicador global de la actividad económica, el IGAE, de acuerdo con lo que pueden ver aquí en este cuadro. Para febrero, el INEGI anticipa un fuerte crecimiento de 0.7% en el IGAE total, con un desempeño bastante parejo en sus principales componentes de 0.7% en la industria y de 0.6% en los servicios. Para marzo, en cambio, se anticipa un comportamiento mucho más débil, apenas positivo de 0.1% en el total y en los servicios, y con el sector industrial sin cambio. Cabe notar que el rango estimado es muy amplio, como podemos ver aquí, por lo que no es difícil que haya alguna sorpresa. En la semana se publicaron también las cifras de la encuesta Citibanamex a los analistas del sector financiero, que vamos a comentar un poco en esta ocasión, que hubo pocos datos. En esta primera gráfica podemos ver los pronósticos que se tenían por cada uno de los analistas para la inflación y el crecimiento del PIB del 2023 a principios del año en la encuesta del 5 de enero, con un promedio de 5.1% y 1% respectivamente. Vean cómo cambian los pronósticos para la encuesta realizada este 20 de abril y retrocedemos y volvemos a avanzar un par de veces para ver mejor cómo se da el movimiento. Ahora en promedio se anticipa una inflación de 5.1%, que es la misma, pero un crecimiento del PIB de 1.6%, mejor al 1% esperado en enero. Para el 2024 se anticipa en promedio 4.1% para la inflación y un crecimiento de 1.8% para el PIB, con una dispersión bastante grande en los pronósticos, como podemos ver en la gráfica. Por otro lado, las ventas al por menor registraron en febrero una caída de 0.3% mensual, lo que, si bien es mala noticia, no cambia la trayectoria ascendente de las ventas, como podemos ver aquí en la gráfica. Los mercados financieros, por otro lado, tuvieron una semana relativamente tranquila, con resultados mixtos de magnitud modesta en los principales índices accionarios, como vemos en nuestro cuadro resumen, y con nuestro promedio de 10 mercados bajando de forma marginal 0.1%. La Bolsa de Valores en México registró una baja de 0.5%, terminando en los 54.175 puntos el pasado viernes. El tipo de cambio siguió mostrando fortaleza para terminar la semana apenas por debajo de los 18 pesos por dólar. Me llamó la atención esta nota de Bloomberg, que muestra el fuerte crecimiento que ha tenido el costo para asegurarse ante un incumplimiento posible de la deuda del Tesoro de los Estados Unidos, que, como pueden ver en la gráfica, se ha disparado a niveles por arriba de los que alcanzó en otros episodios complicados del pasado. Ya les había advertido desde inicios del año que este tema se aparecería por estas fechas, ya que el control de la Cámara de Representantes lo tienen ahora los republicanos y seguramente lo utilizarán como arma de negociación, así que habrá que estar pendientes. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, había advertido que se tendría que aumentar el techo de endeudamiento antes de junio para evitar un incumplimiento, y nos estamos acercando rápidamente a ese momento. Aprovecho para recordarte que si este programa te gusta, dale like, y si te sirve, dale click a suscribirte en YouTube, y si de verdad quieres estar bien informado sobre la marcha de la economía, entonces suscríbete a nuestro servicio en economiaenbreve.com, servicio que incluye el envío de las gráficas y los cuadros que comento en el video, más algunos otros beneficios que pueden ver en la página. Para la semana que inicia tendremos mucha información importante tanto en México como en Estados Unidos. Comenzando en México, el lunes tendremos las cifras de la inflación de la primera quincena de abril, en las que habrá que ver si el componente subyacente de servicios ya comienza a mostrar un punto de inflexión a la baja. Esto será fundamental. Luego tendremos las cifras del indicador global de la actividad económica de febrero, la balanza comercial de marzo y el primer avance en las cifras del Producto Interno Bruto del primer trimestre, terminando con las cifras de actividad financiera y finanzas públicas del mes de marzo.
En Estados Unidos tendremos las órdenes de bienes duraderos de marzo, pero los indicadores más relevantes serán el Producto Interno Bruto del primer trimestre y el reporte de ingreso y gasto personal en consumo, que contiene el indicador de inflación más relevante para la Reserva Federal. Para la sección Da Vinci les dejo ahora una reflexión sobre una de las lecciones que al parecer es de las más difíciles de entender para la humanidad en general y para nuestro país en particular, y tiene que ver con la pobreza y cómo puede un país salir de ella. En esta gráfica podemos ver cómo ha evolucionado la pobreza extrema en el mundo en las últimas 4 décadas, medida como el porcentaje de la población que gana menos de $2.5 del 2017 equivalentes por día, datos del Banco Mundial. Al iniciar la década de los 80, cerca del 43% de la población mundial estaba en pobreza extrema, y al iniciar este milenio había cerca de 28% en esta terrible situación, pero en la década del 2010 el porcentaje había bajado a cerca del 17%, y en la cifra más reciente que presenta el Banco Mundial se había reducido por debajo del 10%. En realidad, han habido avances monumentales en la reducción de la pobreza en el mundo, especialmente en algunos países como China, que pueden ver en esta siguiente gráfica, que a finales de los años 80 tenía a más de 70% de su población en pobreza extrema como resultado del terrible régimen comunista que persistió durante tantos años y produjo tanta miseria. A finales de los 90, cerca del 46% de la población de China estaba en esta situación, pero a partir del 2001, China entra en la Organización Mundial de Comercio, y para antes de que acabara esa década, había reducido su nivel de pobreza a 14%, y ya para el 2019 China tenía solo el 0.1% de su población en pobreza extrema. Otro ejemplo interesante es Vietnam, que pueden ver aquí, también reduciendo sus elevados niveles de pobreza extrema de cerca del 30% a principios del 2000 a 0.7% en el 2019. ¿Cómo vamos en México? También hemos avanzado, hasta el 2019 por lo menos, aunque a un ritmo muy lento y desde luego sin lograr los cambios dramáticos que han hecho países como China o como Vietnam. Como dijera el clásico, no nos hagamos bolas. La dramática reducción de la pobreza extrema en el mundo se ha dado gracias a que los países expandieron su cooperación a través del comercio y sobre todo apoyándose en el poder de la economía de mercado. Nos dice Ban Ki-moon, que fuera secretario general de las Naciones Unidas, que salvar a nuestro planeta, sacar a la gente de la pobreza, avanzar en el crecimiento económico son la misma lucha. Debemos conectar los puntos entre el cambio climático, escasez de agua, falta de energía, salud global, seguridad alimentaria y empoderamiento de la mujer. Las soluciones para un problema deben ser soluciones a todos los problemas. Necesitamos soluciones a millones de problemas que están interconectados entre sí, y la pregunta es ¿cómo las vamos a generar? Y aquí la reflexión: ¿qué es más inteligente? ¿Encargar a algún iluminado o algún comité central de un gobierno que produzca todas las soluciones, o permitir que cada persona encuentre las soluciones a los problemas que tiene enfrente y que al hacerlo contribuya a resolver los problemas de otros a su alrededor? Los seres humanos cooperamos a través del intercambio, y la mejor forma de potenciar nuestra cooperación es a través de la economía de mercado. En el mundo ya somos 8,000 millones de almas, que podemos ver como 8,000 millones de cuerpos que alimentar, vestir y darles refugio, es decir, como 8,000 millones de problemas, o podemos verlos como 8,000 millones de mentes con el potencial de desarrollar las soluciones para resolver sus propios problemas y los de muchas personas a su alrededor, siempre y cuando tengan la educación necesaria y el entorno propicio para cooperar. Ojalá que pronto aprendamos esa lección, ya que el reloj está corriendo en nuestra contra, y antes de hacerlo en el mundo, por lo menos que aprendamos la lección en nuestro México, que tantos problemas está pasando. Antes de terminar, los invito a poner comentarios respecto al programa, ya sea directamente en YouTube o que me envíen un correo a la dirección que ya conocen y que pueden ver aquí. A todos mis suscriptores les reitero mi agradecimiento, y a los que todavía no lo son, los invito a visitar nuestra página para suscribirse al programa y estar bien informados sobre el acontecer económico, que en estos tiempos es más importante que nunca. Con esto terminamos este programa número 311. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.